etapas del juego de ajedrez. Las etapas del juego. En el juego de ajedrez se consideran 3 etapas. La primera es la apertura, que comprende las primeras jugadas donde las piezas van saliendo de sus casillas iniciales. 2. El medio juego, cuando los dos bandos aún tienen muchas piezas y peones y estos entran en intenso conflicto. 3. El final, en donde quedan pocas piezas y peones. Veamos la apertura. Es la fase inicial del juego que abarca las 7, 10, 15 primeras jugadas en la que se procede a desarrollar las piezas desde sus posiciones iniciales. El objetivo es controlar el centro del tablero. Las secuencias de movimientos iniciales reconocidas se conocen como aperturas y defensas. Bien, acá vemos una etapa del juego que es la apertura. En esta etapa nosotros tenemos que las blancas van a plantear su apertura. En este caso tienen un tipo de apertura que más adelante vamos a ver, llamada la apertura española. Y las negras tienen otro tipo de defensa. No apertura, se va a llamar defensa, ¿no? De esta manera ambos van a tener un esquema de juego. Blancas apertura, negras defensa. Consejos para jugar la apertura. Abrir el juego con uno de los peones centrales de rey o dama. Pues así permitimos que nuestra dama y alfil se liberen y controlamos el centro. 2. Desarrollar primero los caballos y luego los alfiles. Pues así nuestro caballo va a tener mayor radio de acción para el ataque y defensa de nuestra posición. Centrarse en el desarrollo de las piezas y, si es posible, que además obliguen a defenderse al contrario. O sea, tenemos que desarrollar nuestras piezas de modo que el rival no pueda desarrollar las suyas. Desarrollar con un ataque en cuanto sea posible. 4. Intentar controlar las casillas centrales del tablero. Aquí nosotros intentamos controlar mediante los peones y las piezas que tengamos para ganar el tan ansiado centro. También no mover una misma pieza más de una vez, ni tampoco demasiados movimientos de peones. Aquí recuerden esto: no muevan más de una vez la misma pieza, perdemos tiempo. Tampoco mucho los peones. Mejor piezas. No realizar jugadas innecesarias, jugadas que no conducen al dominio del centro o al plan que tenemos. Tratar de enrocarse lo antes posible para resguardar al rey y conectar las torres. Aquí hay que enrocarse lo más antes posible para tener seguridad en nuestro rey y conectar las torres. No desarrollar la dama prematuramente, sobre todo a casillas avanzadas. Aquí la dama no debe ser desarrollada tan rápido, porque puede perderse o puede ser acorralada por el enemigo. Jugar con un plan u objetivo concreto desde el principio. Para eso se plantean los esquemas de apertura y defensa, para tener un plan definido, ¿no? El medio juego. Es la segunda fase de ajedrez que empieza tras la apertura. En él cada jugador mueve sus piezas para conseguir dar mate al rey contrario o llegar a un final ventajoso. Bien, esto
llamado medio juego, aquí vamos a generar lo que son las combinaciones, la táctica, el plan, ¿no? Vamos a seguir el plan para poder ganar al adversario y dar el tan ansiado jaque mate. Aquí vamos a usar nuestras piezas como dama, alfil, caballos, como ven acá. Nuestro rey no va a contribuir demasiado, pero nuestras piezas mayores sí. También nuestra estructura de peones va a contribuir. Y tenemos que estar bien atentos a todas las jugadas o combinaciones tácticas que puedan haber, tanto de parte nuestra como de parte del rival. Entonces hay que considerar esto. Vamos a continuar. Aquí se desarrollan las piezas a espacios y casillas adecuados, buscando la combinación de movimientos. Sacrificios, pieza clavada, doble amenaza, etc. para una ventaja estratégica o táctica. Aquí se ve lo que es táctica y estrategia. Es la fase más rica de la partida. Hay muchas piezas en el tablero, lo que no permite el libre tránsito de las mismas. También aquí va a haber muchas piezas en el tablero, recuerden eso. Hay que ver con detenimiento las jugadas por ello. Los caballos son de gran importancia en defensiva y ofensiva, debido a su capacidad de saltar sobre las demás piezas. Aquí el caballo va a tener un gran valor para saltar sobre las demás piezas y también para el ataque, defensa, muchas cosas importantes. Las torres y alfiles necesitan que su línea esté libre. Aquí las torres necesitan columnas libres, los alfiles diagonales, así que hay que buscar esas diagonales libres y columnas libres, ¿ok? Los peones y reyes son piezas pasivas y el caso del peón de poco valor. Recordemos, los peones y reyes son piezas pasivas. Y también el peón va a tener poco valor, sin embargo va a tener un rumbo estratégico el peón. Va a permitir la estrategia de la apertura o la defensa. También va a conducir a un buen final o va a generar un peón pasado también en muchos casos. Se refuerza la posición defensiva y se ataca uno de los flancos. Aquí buscas defenderte, tener una buena defensa, retaguardia y a la misma vez atacar uno de los flancos para ganar la partida. El final se refiere a la tercera etapa del juego después de la apertura y el medio juego, en la cual quedan pocas piezas sobre el tablero y el desenlace es inminente. Algunos especialistas determinan que se ha llegado al final cuando quedan 2 piezas, además de los peones, en ambos bandos, como máximo. Características del final. Quedan pocas piezas en el tablero, con lo que las combinaciones de movimientos son menos numerosas que en las etapas anteriores del juego. El valor de las piezas se modifica. Claro, vamos a ver que muchas piezas no van a tener el valor. Por ejemplo, si hay 3 peones contra una torre y estos 3 peones están ligados, los 3 peones ligados tienen más valor que la torre muchas veces, porque si están próximas a coronar, entonces hay un mayor valor de los peones que de la torre. Hay que considerar eso. Las piezas con movimientos amplios como la dama, torre o alfil tienen mayor libertad de movimientos. Los peones adoptan un papel decisivo, pueden llegar a coronar. Los reyes, ante piezas pasivas, se convierten en piezas ofensivas o defensivas muy útiles.
Recuerden, aquí los reyes y peones es su momento. Es el momento de que jueguen, puedan coronar, puedan dominar al rival, entrar hacia el otro bando, sobre todo el rey. Avanza mucho y puede ayudar a coronar a sus peones. Ahora veamos qué hacer y qué no hacer en la apertura. Primero, desarrolla todas las piezas rápidamente. El objetivo principal en la apertura es desarrollar las piezas y hacer enroque lo antes posible. La apertura está completa cuando uno o ambos jugadores tienen sus torres conectadas. El jugador que termina primero el desarrollo gana la iniciativa. Bien, aquí vemos un ejemplo donde el primer jugador de piezas blancas terminó su desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos verificar esto? Aquí vemos su caballo desarrollado a las casillas ideales, C3 y F3, alfiles desarrollados, bien liberados, ¿no? Dama también, enroque realizado, y sobre todo la conexión de torres. Cuando se termina el desarrollo de la apertura, las torres están conectadas. Uno o ambos jugadores tienen las torres conectadas. Aquí vemos que todavía las torres conectadas no están. La dama falta salir, el alfil también por aquí podría salir. A B7. Bueno, el enroque ya se realizó, pero hay que desarrollar el alfil y la dama, ¿ok? Luego conectas las torres. Así culminamos el desarrollo. Recordemos esto. Torres conectadas, finaliza desarrollo. Luego del enroque y todo el desarrollo de las piezas, claro. 2. Desarrollar los caballos antes que los alfiles. Mientras que los alfiles pueden controlar buen número de casillas desde su posición de origen, si no hay peones que obstruyan su camino, los caballos dominan solo sus casillas vecinas y les lleva más tiempo alcanzar el campo enemigo, porque son piezas con menor movilidad. Entonces aquí vemos que tenemos un caballo que controla la casilla E4 y la casilla D5. También esta casilla B5 y esta A4. Pero ¿qué pasaría si estuviese aquí en su posición original el caballo? Entonces el caballo tendría solo 3 casillas y no 4. No podría dominar el centro. Bien, un caballo centralizado tiene mucho más valor que un caballo en su posición original. Inclusive aquí, si lo ponemos en D2, tendrá menos alcance al centro. Tendrá, claro, C4, B3, pero no tendrá un alcance contundente en el centro. Aquí tiene mayor alcance en el centro, ¿verdad? Entonces, desarrollar el caballo es importante. Primero, mucho más que el alfil, porque el alfil, si ven aquí, se liberó el peón, se movió el peón y ya está libre el alfil. En cambio, el caballo necesita movilizarse, sí o sí, durante la apertura. Así que hay que considerar esto. 3. No mover 2 veces la misma pieza durante la apertura. Intenta colocar tus piezas en la mejor posición posible al primer movimiento. Es una pérdida de tiempo mover la misma pieza más de una vez durante la apertura, y ello puede costarte la iniciativa en el juego. Aquí vemos que el alfil se movió aquí a B5, pero el caballo avanzó nuevamente a B4.
innecesario el movimiento. ¿Por qué? Porque el caballo B4 no conduce a nada. Es una pérdida de tiempo. Preferiblemente hubiéramos jugado el peón para liberar nuestro alfil. O también podríamos haber movido el caballo aquí. O buscar desarrollar nuestro otro alfil para generar el enroque. Así que hay que evitar perder tiempos moviendo dos veces la misma pieza durante la apertura. Recordemos esto. Continuemos. No hagas movimientos innecesarios de peón durante la apertura. Deberías limitar los movimientos de peón durante la apertura, porque el tiempo empleado en dicho movimiento podría ser empleado en desarrollar otra pieza. Aquí vemos que se ha movido un peón en H3, ¿no? Consideremos observar esto para futuras jugadas y evitar los errores. Como dice acá, en general los movimientos de peón son acertados cuando el jugador tiene intención de abrir diagonales para la dama y los alfiles, u ocupar el centro. Aquí vemos que H3 es un movimiento negativo porque no desarrolla otra pieza. Como ver D3, por ejemplo, desarrolla el alfil, nuestro alfil. O mover nuestro caballo o desarrollar nuestro otro caballo sería mucho más conveniente que mover H3, que no tiene un sentido lógico. Entonces hay que mover solo los peones si permiten el desarrollo de nuestras piezas, como en este ejemplo. En vez de mover H3 movimos D3, así podemos liberar nuestro alfil, nuestra dama, y estamos generando un movimiento de desarrollo para nuestro caballo, posiblemente colocarlo en D2. Continuemos. No dar jaque si no es necesario. Un jaque puede ser fácilmente defendido por el oponente. Es innecesario. La mayoría de los jaques durante la apertura pueden ser defendidos fácilmente por movimientos que favorecen el desarrollo. Aquí vemos que se ha dado jaque en D2. Dama D2 jaque. Así que las negras quieren defender o realizan la defensa con su alfil. Alfil es 7, ¿no? Si las negras defienden, desarrollan su alfil, al mismo tiempo van a generar el enroque. Pero las blancas van a estar obstruidas de realizar el enroque porque su alfil está aquí. Y la dama está aquí. No permite la liberación del alfil inmediata. Claro, podría mover el peón aquí para luego llevar al alfil. Sin embargo, por el momento eso va a demorar. Así que las negras desarrollan primero su alfil y luego enrocan y ganan tiempos. Así que hay que evitar los jaques innecesarios cuando el rival puede defenderse fácilmente, porque favorecemos su desarrollo. ¿Ok? Por ejemplo, esto vimos acá: enroca las negras, las blancas se quedan sin enroque y se demoran en la apertura. Tampoco han conectado torres, ¿ven? Hay que considerar esto. No abrir la posición si vas retrasado en el desarrollo. 6. Una posición abierta favorece al bando con más piezas en juego. Por lo tanto, solamente el jugador que tiene ventaja en el desarrollo debe provocar una posición abierta. Aquí nosotros, que somos blancas, tenemos cierta ventaja en desarrollo porque nuestro rey y torre están próximos a realizar el enroque. En cambio, las negras todavía tienen un alfil que evita su enroque. Así que tenemos que considerar esto.
si nosotros tenemos ventaja en desarrollo, podemos abrir la posición favorablemente. En cambio, el enemigo, si no tiene ventaja en desarrollo, su posición puede caer y podemos ganar la partida. Así que solo abramos la posición mientras tengamos ventaja en desarrollo. Aquí las blancas han jugado D4. Aquí las negras tienen un peón en E5. Así que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en algún momento se puede abrir el centro. Tanto las blancas capturando como las negras capturando. Por eso hay que realizar el enroque rápidamente para generar un buen desarrollo. Por ejemplo esto. Las blancas se enrocaron. Las negras se quedaron desarrollando su alfil. Como le quedaba la última pieza de desarrollar el alfil, lo desarrollan. Pero la torre blanca entra hacia el centro, hacia E1, ataca al caballo y al rey. Y así genera lo que es un fuerte ataque. ¿Por qué? Porque las negras abrieron la posición capturando al peón de manera inoportuna, de manera apresurada, porque no estaban desarrolladas completamente. ¿Ven? Las negras capturaron al peón blanco, pero las blancas están en el centro y pueden atacarlo. Así que hay que considerar esto. Siempre el desarrollo debe ser oportuno y la apertura de líneas también. 7. Coloca la dama detrás de la línea de peones propios durante la apertura. Debido a que la dama es una pieza muy poderosa, también es muy vulnerable a los constantes ataques del adversario. Por ello es conveniente colocarla detrás de un peón, preferiblemente en la segunda fila, de tal modo que deja la primera fila libre para el desarrollo de las torres. Aquí vemos que la dama, como hemos dicho, es una pieza de largo alcance. Entonces, si es una pieza poderosa, tenemos que tenerla en juego de manera cautelosa. Así que podemos desarrollarla a la segunda fila. Así generamos que nuestras torres se conecten. Defendemos piezas como el caballo, aquí vemos el peón, y atacamos una casilla vulnerable y crítica. Así hay que ver que la dama debe estar protegida. No ir muy lejos con la dama al campo rival, podemos perderla. Así que hay que considerar segunda fila la dama. Evita cambiar una pieza desarrollada por otra que no lo está. También consideremos esto. En general es un mal negocio cambiar una pieza bien colocada por una mal colocada. Cuando cambies una de tus piezas desarrolladas por una de tu oponente que no está desarrollada, estás perdiendo el tiempo. Esto también es verdad en el caso de que cambies una pieza que has movido muchas veces por una de tu oponente que apenas ha movido una vez. Básicamente, por ejemplo, si las blancas capturan al caballo y la torre captura el alfil, retomando, entonces perdemos el tiempo. Perdemos una pieza que ha sido desarrollada dos veces, porque el caballito no se movió de ahí, y perdemos una pieza que se movió dos veces. Sería bueno comer o capturar, mejor dicho, a una torre, una dama en vez de este caballo, ¿no? Hay que capturar solamente a piezas que se hayan desarrollado la misma cantidad de veces que nuestra pieza, o que tenga mayor valor que esta pieza en este caso. Siempre recordemos esto. Evita capturar piezas, una pieza desarrollada por otra que no lo está. Bien, evita cambiar. Enroca lo antes posible. La seguridad es una de las cosas más importantes que se debe tener cuidado durante la apertura y el medio juego. El rey en el centro será siempre muy vulnerable a los ataques de tu oponente.
especialmente en las posiciones abiertas. Enrocar significa colocar a tu rey cómodamente detrás de un bloqueo de peones y permitir el desarrollo de una de tus torres. Entonces, la torre podría ocupar rápidamente una columna abierta o semiabierta. Aquí, enroca lo antes posible es uno de los principios fundamentales en ajedrez. Aquí vemos en la posición que podemos enrocar en largo. Si enrocamos en largo, podríamos ver que la columna C, como está abierta, semiabierta mejor dicho, puede ser vulnerable nuestro rey. También podemos buscar la posibilidad de enrocar en corto, liberando nuestro alfil. Puede ser hacia D3, hacia E2, ¿no? ¿Para qué? Para enrocar en corto. Así podemos proteger a nuestro rey también. La seguridad del rey es lo más importante, porque si al rey le dan jaque mate a nuestro rey, perdemos la partida inmediatamente. Es la pieza de mayor valor, una pieza incalculable de valor. ¿Ok? 10. Coloca tus peones en el centro. El centro del tablero está formado por las casillas E4, E5, D4 y D5. El centro ampliado incluye casillas que forman el rectángulo C3, C6, F3 y F6. Bien, aquí vemos que el centro, este centro tiene formado la casilla D4 y E4. Los peones controlan esas casillas. Son importantes esas casillas. Controlan 4 casillas aquí correspondientes para que el caballo luego se marche, ¿verdad? Claro, hay un centro ampliado también a partir de C3, C6, F3 y F6, ¿no? Pero este es el centro, pequeño centro. En cambio ese es el gran centro, ¿no? Así que hay que considerar esto. Los peones son las mejores unidades para crear el centro, porque a diferencia de las piezas, estos no son vulnerables a los ataques de los peones enemigos. Los peones, como vemos, son piezas de poco valor, por eso pueden crear un buen centro. Se apoyan entre sí y podemos ganar movilidad en el centro con nuestras piezas. También tenemos que recordar mantener nuestras piezas lo más cerca posible del centro. En el centro, una pieza controla más casillas que en cualquier otra zona del tablero. El rey, por ejemplo, puede moverse a 8 casillas distintas desde el centro, mientras que solo tiene 3 opciones desde las esquinas del tablero. El control del centro es también importante porque permite a las piezas moverse rápidamente de un lado al otro del tablero. Y si tus piezas se mueven más rápidamente que las de tu oponente, tienes grandes oportunidades de crear un ataque exitoso. Así que hay que considerar ello. El centro genera mayor movilidad para nuestras piezas, mayor dinamismo. Por ello hay que colocarlas en el centro del tablero. Es una batalla, es una guerra. Hay que considerar esto. Podemos movilizarnos de un flanco a otro si tomamos el centro. Y podemos tener mejor defensa y mayor ataque. Recuerden esto. Aquí vemos nuestras piezas, ¿verdad? El alfil, ¿ve? Tiene más casillas, el caballo también, el alfil también, caballo, dama, todos coordinados, ¿ve? Recordar esto. Importante que las piezas se defiendan entre sí, también que estén coordinadas hacia el centro. Las torres deberían ocupar rápidamente las columnas abiertas y semiabiertas. Durante la apertura, las torres son las últimas piezas en desarrollarse, porque son efectivas cuando se colocan en columnas abiertas o semiabiertas. Por lo general, las casillas ideales para colocar las torres son E1, D1 y C1, E8, D8 y C8 para el negro, porque de estas posiciones pueden ejercer presión sobre el centro y defender la primera fila al mismo tiempo.
Bien, desde aquí de la torre en E1 puede atacar al centro. Aquí vemos que el rey negro no se ha enrocado. Como el caballo quedó vulnerable en el centro, la torre de inmediato atacó al caballo, generando un ataque indirecto hacia el rey enemigo. Así va a caer una de las dos piezas, a menos que, claro, las negras se defiendan, ya sea con su peón, llevando el peón para que defienda el caballo o el otro peón. Pero es complicado porque se va a abrir la posición para las negras y pueden quedar, valga la redundancia, en una posición inferior, ¿no? Hay que considerar esto, siempre colocar las torres en el centro para tener mayor ataque y mejor defensa. Evita avanzar los peones que protegen a tu rey. Cada movimiento de peón crea una debilidad que puede parecer irrelevante en un primer momento, pero que puede ser explotada más adelante por tu oponente. Aquí vemos que hay una debilidad que se generó cuando se movió lo que es el peón para expulsar al caballo. Claro, los dos peones están defendidos, ¿no?, entre sí. Sin embargo, estas casillas H7, G6, F5 están debilitadas. El alfil en algún momento puede liberarse y atacar estas casillas. Puede inclusive entrar con su dama en algún momento, buscando un sacrificio por ahí de peón o de pieza. Entonces hay que buscar evitar este movimiento, abrir el flanco donde nuestro rey está enrocado. En general, mejor dejar estos tres peones en su posición original. A veces se mueve el peón de H, dependiendo. Para evitar, por ejemplo, mates en la octava fila, podemos mover este peón, ¿no?, para liberar nuestro rey un poco. Pero hay que evitar este G, siempre avanzar el peón de G del enroque corto, porque muchas veces debilitamos nuestra posición de rey y pueden entrar las piezas enemigas rápidamente. ¿Ok? 14. Trata de impedir el enroque adversario. Si tu adversario está demorándose mucho para enrocar, trata de prolongarle más la estadía en el centro. Una de las maneras más usuales es controlar una de las casillas por las que tiene que pasar el rey. Normalmente F1 o F8 en el caso del enroque corto. Mantener al rey adversario en el centro vale la mayor parte de las veces el sacrificio de un peón. Como vemos aquí, en la columna B no hay peón blanco. Ha valido el sacrificio de un peón con el fin de llevar al alfil hacia A3 para evitar el enroque de las piezas negras. Así ganamos iniciativa y podemos atacar con mayor facilidad al rey rival, porque está en el centro todavía expuesto, mientras nosotros con blanca vamos a enrocar pronto. Por ende, en la medida de lo posible hay que evitar el enroque adversario. ¿Ok? Tengan en cuenta eso.